Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las noticias del espectáculo. Hoy tenemos un tema que de verdad ha dado mucho de qué hablar y creo que les va a encantar, porque se trata de una situación un tanto peculiar y con unas reacciones que, digamos, nos han dejado a todos con la boca abierta. Como ya lo habrán visto en el título de este vídeo, vamos a hablar de Kerem y Hande, sí, esa pareja que siempre está en el ojo del huracán mediático. Y es que, sorpresa, sorpresa, han pillado a unos periodistas en una situación, bueno, digamos que incómoda. Y lo más interesante de todo esto es precisamente la reacción de Kerem y Hande ante este descubrimiento. ¿Fue sorpresa? ¿Enojo? ¿Humor? Bueno, vamos a desglosar todo esto para entender qué fue lo que realmente pasó y por qué ha generado tanto revuelo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme jugoso, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón de suscribir, que está por ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, y no querrán quedarse fuera. Y si les gusta el vídeo, un buen like siempre nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar con esta historia que tiene todos los ingredientes de un drama de telenovela, pero que sucedió en la vida real. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem y Hande, como saben, son dos figuras públicas que acaparan muchísimas portadas. Cada uno por su lado es una estrella, y juntos, uff, ni se diga. Su relación ha sido objeto de innumerables especulaciones, rumores y, por supuesto, de la constante atención de la prensa. Es algo que hasta cierto punto viene con el territorio de ser tan famosos. Sin embargo, lo que sucedió recientemente y de lo que vamos a hablar hoy, va un poco más allá de las típicas preguntas en una alfombra roja o las fotos espontáneas capturadas por los paparazzi. Resulta que, según lo que se ha reportado y lo que hemos podido ver y leer en diversas fuentes, Kerem y Hande se encontraban en un momento aparentemente privado. No estaban en un evento público ni haciendo una declaración oficial. Estaban, se presume, disfrutando de un momento tranquilo, tal vez en un restaurante, en un café, o incluso saliendo de algún lugar más personal. Y ahí es donde entran nuestros intrépidos periodistas. Ahora bien, ¿qué significa pillar a unos periodistas? En este contexto se refiere a que Kerem y Hande, por alguna razón, se percataron de la presencia de algunos miembros de la prensa que aparentemente estaban intentando obtener información, fotos o vídeos de manera discreta, o quizás en una situación que a la pareja le pareció inapropiada. Lo intrigante aquí es cómo reaccionaron. No fue una huida rápida ni un intento desesperado por esconderse. Fue algo diferente. Las versiones varían un poco, como suele suceder en estos casos, pero la esencia es la misma. Kerem y Hande se dieron cuenta de que estaban siendo observados y, en lugar de reaccionar con miedo o evasión, optaron por una actitud que desconcertó a muchos, incluidos los propios periodistas. Se habla de una sonrisa, de un gesto de saludo, incluso de un momento de aparente entendimiento. Sí, así como lo oyen. Una reacción que dista mucho de lo que uno esperaría. Podríamos imaginar a una celebridad en esa situación sintiéndose invadida, molesta, incluso enojada. Y no sería para menos, ¿verdad? Tener a alguien apuntándote con una cámara o intentando escuchar tus conversaciones cuando buscas un respiro de la vida pública puede ser agotador. Pero Kerem y Hande, al parecer, decidieron tomar un camino distinto. Uno de los aspectos más comentados de esta situación es la posible estrategia detrás de esta reacción. ¿Fue un acto genuino de serenidad y de aceptación de su realidad como figuras públicas? ¿O quizás fue una forma astuta de controlar la narrativa, de mostrarse imperturbables ante la presión mediática? Es difícil saberlo con certeza, pero ambas opciones son fascinantes de analizar. Si fue una reacción genuina, habla mucho de la madurez y la seguridad que Kerem y Hande han alcanzado en sus carreras y en su vida personal. Demuestra que han aprendido a lidiar con la fama de una manera saludable, sin dejarse abrumar por ella. Verlos reaccionar con calma y hasta con un toque de amabilidad ante una situación que para muchos sería motivo de estrés, es, sin duda, inspirador. Les da a sus seguidores la imagen de personas fuertes y seguras de sí mismas, que no se dejan pisotear por la industria del entretenimiento. Por otro lado, si detrás de esta actitud hay una estrategia,
también es digno de admiración. Saber cómo manejar la atención mediática, cómo dar la impresión de que uno está en control, es una habilidad muy valiosa en el mundo del espectáculo. En lugar de alimentar el morbo con una reacción negativa, que podría generar titulares aún más sensacionalistas, ellos optaron por una respuesta que en cierto modo neutralizó la tensión. Es como decir, los vemos, sabemos que están ahí, pero no nos vamos a dejar afectar. Esta actitud puede ser muy efectiva para desarmar a los medios, que a menudo buscan la reacción dramática. Además, hay que considerar el tipo de periodistas que los pillaron. ¿Eran paparazzis insistentes que buscaban una primicia a toda costa? ¿O eran reporteros que tal vez esperaban una oportunidad para hacer una pregunta legítima sobre su trabajo o algún tema de interés público? La percepción de la intromisión puede variar dependiendo de quién y cómo se esté ejerciendo esa labor periodística. Las reacciones de los periodistas también son un punto clave. ¿Cómo reaccionaron ellos al ser descubiertos y, encima, ante una respuesta tan poco esperada? Seguramente se quedaron sorprendidos, quizás un poco desconcertados. Es probable que esperaran una reacción diferente, más predecible. Y esta sorpresa, a su vez, también genera una noticia, la noticia de la reacción inesperada de Kerem y Ande. Es un juego de poder, en cierto modo, donde los personajes famosos logran tomar el control de la situación. Este incidente, aunque parezca menor, nos da una ventana a la complejidad de la vida de las celebridades y a las tácticas que utilizan para navegar en un mundo donde su privacidad es un bien escaso. Nos muestra que la fama no solo implica reconocimiento y éxito, sino también una constante batalla por mantener un espacio propio, un momento de tranquilidad. Y lo más interesante de todo es cómo esta noticia se ha propagado. Los fans de Kerem y Ande han defendido su reacción, aplaudiendo su temple y su profesionalismo. Otros, sin embargo, han criticado la invasión de la prensa. Y por supuesto, los medios de comunicación han hecho de este incidente un tema de conversación, analizando cada detalle, cada gesto, cada posible significado. En definitiva, el título Kerem y Ande pillaron a periodistas, su reacción sorprendente encapsula perfectamente la esencia de lo que ha ocurrido. No se trata solo de que fueran descubiertos, sino de la forma en que ellos respondieron, desafiando las expectativas y demostrando una faceta que muchos no esperaban ver. Esta reacción sorprendente es la que ha convertido un simple encuentro con la prensa en un tema digno de análisis y de debate en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la presencia de los medios puede ser una espada de doble filo para las figuras públicas. Por un lado, es una herramienta fundamental para promocionar su trabajo y mantener su relevancia. Por otro, puede ser una fuente constante de estrés y vulnerabilidad. La forma en que Kerem y Ande han gestionado esta situación particular nos da una pista de cómo han aprendido a equilibrar estas dos fuerzas. Y es que al final del día, todos tenemos derecho a nuestros momentos de privacidad. Incluso las personas más famosas merecen tener espacios donde puedan ser ellos mismos, sin sentirse constantemente observados. La cuestión es dónde se traza la línea, quién decide cuándo la curiosidad se convierte en invasión y cómo se responde a esa situación. Las redes sociales, por supuesto, han jugado un papel crucial en la difusión de esta noticia. Los fanáticos han compartido sus opiniones, sus interpretaciones y, en muchos casos, han expresado su apoyo incondicional a Kerem y Ande. Esto crea un ecosistema de información y de opinión donde los eventos del espectáculo se debaten y se analizan desde múltiples perspectivas. Entonces, si tuviéramos que resumir brevemente lo que ha sucedido, podríamos decir que Kerem y Ande fueron, de alguna manera, sorprendidos por la presencia de periodistas en un momento que consideraban privado. Sin embargo, en lugar de reaccionar de forma predecible, optaron por una actitud de calma, quizás hasta de aceptación, que ha desconcertado a muchos y ha generado un gran revuelo. Esta reacción inesperada es lo que ha hecho de esta anécdota un tema tan interesante para discutir. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y entretenido como a mí. Hemos desgranado este interesante suceso en el que Kerem y Ande pillaron a unos periodistas, y su reacción, sin duda, nos ha dejado pensando. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Creen que fue una reacción genuina o una estrategia bien pensada? ¿Les parece correcto que la prensa invada la privacidad de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus pensamientos, sus preguntas, lo que sea que les haya provocado este tema. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo de información o entretenimiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita para recibir todas nuestras notificaciones, se asegurarán de no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Un saludo enorme para cada uno de ustedes, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.